Cuando uno habla de riesgo clínico, pues definitivamente esto es verdad, sin ninguna duda, esto es verdad. Y como ustedes vieron en la primera presentación de Mauricio, realmente es cierto que es más seguro subirse a un avión que ir a un servicio de urgencias. La probabilidad, es decir, la posibilidad de ocurrencia de un evento es mucho más alta cuando uno asiste a un servicio de urgencias que cuando uno se sube a un avión. Así que, pues definitivamente, aunque el planteamiento inicial es, pues debemos correr riesgos, debemos ser innovadores, el riesgo es la única manera de llegar al éxito, etcétera, etcétera, pues esto no parece ser tan cierto cuando hablamos de los pacientes en el servicio de urgencias. Al menos yo no quisiera que ni conmigo ni con alguien de mi familia se corriera tanto riesgo. Así que lo que dice el señor Zuckerberg, pues tiene limitada aplicación. Y el objetivo es básicamente tratar de identificar de alguna manera eso que pareciera no estar allí, pero que definitivamente siempre tiene un impacto positivo, en el resultado final de los pacientes. Y el objetivo definitivamente es minimizar el riesgo. Esa creo que es el objetivo más importante de la sesión de la mañana y es en lo que vamos a intentar participar un poquito con la experiencia de todos. Pues realmente, ¿qué es un riesgo? El riesgo, y vamos a decir que puede haber riesgos positivos como ganarnos la lotería o pegarle al baloto o alguna cosa de estas, pero cuando hablamos de la gestión en el servicio de urgencias, hablamos de riesgo como un potencial de pérdida causado por un evento que puede afectar de manera adversa el logro de los objetivos. Y si uno empezara a analizar la probabilidad que algo pudiese pasarle a nuestros pacientes, pues uno realmente entendería que ir a un servicio de urgencias es un acto realmente riesgoso. Y pues es importante cuando vamos a hacer el análisis de riesgos de nuestro proceso o de lo que nosotros tenemos, nuestro modelo de atención, es importante decir que aunque la variabilidad, digamos, de la probabilidad de ocurrencia de riesgos es tremendamente alta, pues uno debería empezar a priorizar. Y esa priorización, es decir, de en dónde empezar a trabajar, sobre qué riesgos empezar a actuar, depende de varias cosas. Uno de ellos es la probabilidad, es decir, ¿cuál es la oportunidad de que algo suceda? ¿Cuál es la real oportunidad? Porque si nosotros decimos que en urgencias el principal, digamos, y es un comentario que quiero compartir, porque la gente siempre que llega a urgencias llega porque tiene una queja. Una queja es una dolencia, una molestia, algo que no les permite tener vida normal. Puede ser un dolor, puede ser vómito, puede ser diarrea, lo que sea. Esa gente que viene a urgencias por una queja llega a un servicio de urgencias en el que nosotros tenemos la responsabilidad de convertir esa queja en un diagnóstico. Nuestra primera misión es convertir eso que el paciente dice, me falta el aire, en un diagnóstico. Eso es una neumonía, eso es un TEP, eso es una falla cardíaca, eso es un síndrome coronario agudo, lo que sea, pero la primera responsabilidad está en hacer el diagnóstico y a partir de hacer o de construir el diagnóstico es cuando empezamos a hablar del tratamiento. Así que empezando, digamos, desde el término de la probabilidad de ocurrencia, probablemente lo primero que puede suceder es que nosotros no hagamos el diagnóstico correcto y ahí empieza uno a decir dónde debería yo empezar a trabajar o en qué énfasis o en qué foco debería empezar a trabajar. Pero digamos que cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad, hablamos de impacto o de vulnerabilidad o de consecuencias, hablamos de algo que se llama el nivel de riesgo. La magnitud de un riesgo expresada en términos de la combinación de la vulnerabilidad, consecuencia o impacto y de la probabilidad que ese riesgo ocurra. Así que cuando hablamos de gestión de riesgo, pues realmente hablamos de lo que hacemos todos nosotros todo el tiempo en urgencias. Y cada vez que uno se expone o se enfrenta a un paciente o a una situación o a un proceso o a un servicio, es que los tiempos se nos están complicando, es que el tiempo de espera, es que las quejas, pues realmente lo que estamos haciendo es gestionar riesgo y la gestión del riesgo de lo que hacemos en urgencias tiene, digamos, una gran cantidad de factores o de impactos positivos. Definitivamente uno debería tener una secuencia estructurada de qué hacer para lograr hacer una buena gestión del riesgo. Y uno debería empezar
como a tener una serie de pasos o una serie de secuencia de orden en los que uno debería afrontar, digamos, los riesgos que uno logre identificar. Obviamente lo primero es analizar nuestros factores internos y externos, dónde estamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que más nos consulta, etcétera, etcétera, cuál es nuestra población. El segundo paso muy probablemente dependa de identificar realmente cuáles son los riesgos, hay que reconocerlos y hay que describirlos, dándole a cada riesgo identificado, digamos, el tamaño, la relevancia, el valor que cada uno de ellos tiene. Y el tema de percepción del que se ha hablado aquí, pues es un tema que carece o porque pierde o que pasa a un segundo plano cuando decimos necesitamos documentar cuál es el riesgo real para enfrentar, digamos, para documentar cuál es el énfasis que nosotros debemos hacer, porque podemos tener muchísimos riesgos, no a todos le vamos a poder pegar, pero entonces cuáles son los que vamos a priorizar, y aquí depende de manera importante que nosotros, digamos, tengamos una apreciación objetiva muy cercana a lo que es la realidad para poder describir cuál es ese riesgo. Luego habría que identificar causas y posibles consecuencias de los riesgos, luego medir la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto, definir qué se va a hacer con cada uno de los riesgos y luego monitorizar y revisar sistemáticamente. Y esto no tiene otra cosa más que un famoso PHBA en que el primer paso que hacemos es describir cuál es el riesgo, cómo planificamos, es decir, a dónde le vamos a pegar, cómo vamos a planificar lo que vamos a hacer con ellos, luego vamos a hacer una serie de acciones y luego vamos a hacer los ajustes dependiendo del resultado que vamos obteniendo. Así que dentro de las actividades uno debería tener como un orden, como una secuencialidad de cómo enfocar o cómo, digamos, empezar el trabajo de prevención del riesgo. Y aquí hay que decir adicionalmente que cuando uno habla del riesgo, pues uno debería considerar los niveles de probabilidad y los niveles de impacto. ¿Qué tan probable es que eso ocurra? Y si llega a ocurrir, ¿qué tanto impacto llega a tener en mi proceso? Porque hay riesgos que nosotros vamos a poder tolerar. Hay riesgos que definitivamente son intolerables. Es decir, que devolvamos para la casa a un paciente con como un síndrome dispéptico, un paciente que realmente tiene una enfermedad coronaria o que tenga un evento coronario agudo de la pared inferior, pues representa un riesgo que no se vuelve tolerable, pero que probablemente el paciente no se le haya dado la educación correspondiente. Uno dice, bueno, probablemente a través del seguimiento que hagamos después podamos mitigar ligeramente ese riesgo. Entonces, cuando hablamos de niveles de probabilidad, uno casi que pudiese considerar estas 5 alternativas. El que es improbable, que es casi imposible que ocurra; el de la remota, pues es una probabilidad de ocurrencia baja; el de la probabilidad ocasional, en donde la probabilidad de ocurrencia es, pues allí está latente y está presente; que sea probable y que sea altamente probable, en cuyo caso empieza uno como a semaforizar o a determinar realmente cuáles son, digamos, los que uno empezaría a decir, si esto es altamente probable, pues deberíamos intervenirlo, ya sea o por impacto o por prevalencia. Por eso es importante hablar de probabilidad. Y cuando hablamos de los niveles de impacto, pues uno dice, desde el insignificante, pues no es tan importante, no hay tanto problema con que esto llegue a pasar, o definitivamente el riesgo que es catastrófico, en el que un solo caso, un caso de mortalidad evitable, un evento adverso centinela, es decir, definitivamente esto no es catastrófico y pues no es para nada tolerable. Combinando tanto el nivel de probabilidad como el nivel de impacto, uno pudiese llegar a hacer, digamos, una matriz de probabilidad versus impacto, y aquí habría que analizar, y es parte de lo que vamos a hacer ahora, que ya les vamos a explicar de qué se trata. Uno entendería que realmente, en la medida en que uno combine, si es un evento que es improbable y que tiene un nivel de impacto que es insignificante, pues probablemente sea la última intervención o el último punto en el que yo me metería. Pero si esta situación tiene un impacto, una probabilidad que es altamente probable que ocurra y adicionalmente es catastrófica, casi que uno debería empezar diciendo, definitivamente los riesgos que nosotros logremos identificar y clasificar en este espectro de la tabla, definitivamente ahí tenemos que empezar a trabajar, meter toda la batería y definir qué vamos a hacer con ellos. Y en la medida en que el espectro va bajando en términos de que es poco probable que ocurra y que si llega a ocurrir el impacto llega a ser mucho menor, pues definitivamente esto nos va dando una luz de cómo empezar a priorizar los riesgos clínicos. Y aquí habría que decir que
el objetivo del taller tiene mucho que ver con la medición, la evaluación de los riesgos clínicos, más que, digamos, otro tipo de riesgos, porque ustedes me van a decir, pero es que claro, hay riesgo, digamos, de índole administrativo, hay riesgos de índole estructural, hay riesgos del entorno, etc. Ok, el ejercicio y lo que estamos planteando para hacer ahora es una evaluación de una matriz de un servicio que ustedes van a escoger aleatoriamente para que al final concluyamos que, aunque la mayoría de los riesgos son muy parecidos, ya la muestro, pues a la larga nos gustaría mucho escuchar o compartir cómo cada uno de nosotros puede darle un enfoque desde distintos puntos de vista a los riesgos que en general los que estamos aquí sentados vamos a encontrar como comunes, al menos los que se encuentran en esta parte del espectro. Desde ahí uno pudiese decir el riesgo que es aceptable, que es tolerable, que es inaceptable o que definitivamente es inadmisible, ya sea por probabilidad de ocurrencia o por el impacto que llegue a tener la ocurrencia de este tipo de evento adverso o de riesgo. Cuando uno habla de la identificación del riesgo y de la priorización de cómo, mejor dicho, por dónde empezar a trabajar con los riesgos, entonces uno pudiese decir, hombre, pues si el riesgo es intolerable, yo tengo que enfilar todo mi trabajo para evitar que el riesgo se presente. Pero si ustedes me van a decir, pues hombre, el riesgo es poco probable o con una probabilidad intermedia, pero el impacto es bajo o intermedio, pues probablemente yo tenga que decir definitivamente esto, pues poco probable que ocurra, si llega a suceder no es tan grave, así que yo terminaría o pudiese terminar diciendo, pues yo lo asumo, defino qué hago cada vez que se presente y lo que debería hacer entonces es un plan de contingencia cuando el caso llegue a presentarse. Así que uno pudiese decir que digamos que los riesgos uno pudiese evitarlos, especialmente cuando hablamos de riesgos que tienen alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia, o reducir, digamos, el riesgo a través de las medidas para disminuir tanto la probabilidad como el impacto, o de compartir, como tú dices, reducir su efecto a través del traslado de las pérdidas a otras organizaciones o a otros servicios, y definitivamente asumir, porque es que pues no me parece tan importante que le quememos tiempo, esfuerzo, energía a un riesgo que definitivamente no va a ser tan importante en urgencias. Hay un elemento adicional que quiero mencionar y es el tema que lo vamos a trabajar aquí, que se llaman las barreras de seguridad. Definitivamente, el elemento clave de manejo de cada uno de los riesgos que se identifiquen a través del proceso empiezan a través de las barreras que nosotros impongamos, implementemos para evitar que los eventos se presenten. Ayer venía conversando con la doctora Heidi de la Clínica Farallones, me decían, estoy implementando un modelo en el que hago rondas diarias de seguridad. Fabuloso, yo quiero hacer lo mismo, y es una manera, es una barrera para evitar que esto se presente, y las famosas listas de chequeo son una muy buena opción, y los correctos, y bueno, lo que ustedes quieran. Definitivamente, cuando se identifica un riesgo, y especialmente un riesgo clínico, uno debería implementar barreras de seguridad para evitar que, digamos, para minimizar la probabilidad de la ocurrencia.